Ya estamos en el café de Diario 55. Hoy contamos con la presencia del director operativo del Jardín Botánico, con nosotros José Dolores Hernández. Eugenio de Jesús Marcano Fonder. Así se llama este parque, sí, el cual pues es muy visitado, y no solamente por lo que podemos ver allí, las diferentes exposiciones de nuestro país, que cada región tiene su área allí para que la gente conozca cómo se desarrolla esta parte en el país. Pero vamos a dar los buenos días a José Dolores y ya conocer a profundidad de cómo anda este importante pulmón ecológico de Santiago. Buenos días para todos ustedes y para todos los televidentes. ¿Cómo vamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo va el parque a partir de sus inicios? Sabemos que había muchas áreas que estaban en desarrollo, en Mariposario, entre otras, que son de gran atracción para aquellos que van hasta allí. Bueno, el Jardín Botánico de Santiago, como todo el mundo sabe, se inauguró el 23 de abril del 2018. Ya tenemos 3 años que hemos estado funcionando. La realidad después de la pandemia ha sido algo que ha sido un desafío para nosotros. Nosotros hasta la pandemia habíamos recibido más de 1 millón de visitas. Ahora mismo la gente no tiene dónde ir al aire libre y ha tomado el Jardín Botánico como su espacio de recreación. Desde que abrimos en junio del año pasado, nosotros hemos recibido aproximadamente unas 400.000 personas. Diario estamos recibiendo, los días que menos recibimos, entre club de caminantes y visitantes, estamos recibiendo unos 300, 400 personas. Los fines de semana, sábado y domingo, estamos recibiendo entre 1.400 y hay días que hemos llegado hasta 5.000 personas, dependiendo de las actividades que hemos tenido. Hace un mes tuvimos el Ópera Cloud con la 37 por las tablas. Ese día fue un día donde las personas estuvieron asistiendo en 2 presentaciones, y realmente nosotros estamos abiertos al público para que la gente conozca, se recree y aprenda en el Jardín Botánico. Hay una especie de tour que le dan ustedes en un trencito en el recorre todas las instalaciones. Sí, tenemos el Cucutren. El Cucutren es en honor a una avecilla que tenemos allá, que es un cucú, un tipo de búho pequeño, y cuando llegamos al área encontramos ese tipo de avecita y pusimos el nombre parecido al de Santo Domingo, que es Chuchutren. Entonces de nosotros es en honor al ave, Cucutren. El recorrido dura aproximadamente unos 45 minutos. Si es guiado, entonces dura unas 2 horas, 2 horas y media. Yo me imagino que por el sonido que emite le pusieron cucú. Cucú, correcto, así mismo. José Dolores, en materia medioambiental, ¿cómo nosotros hemos ido avanzando, hemos transformado? En Santiago tenemos 2 obras que vinieron a engrosar esto, el Parque Central, y están ustedes en el Jardín Botánico. A partir de ahí, ¿qué más hemos visto en materia medioambiental? Y hablemos también, porque tú eres un conocedor, tienes formación de ambiente. ¿Qué hemos seguido viendo? Porque lo que desde fuera vemos es que la concepción es sembrar árboles, y creemos que con eso ya basta. Sí, mira, nosotros tenemos una filosofía y es no sembrar por sembrar. Cuando tú siembras un árbol tiene que ser parecido a un niño, donde tú tienes que cuidarlo, donde tienes que proteger ese árbol. Nosotros en el Jardín Botánico de Santiago hemos seguido una línea porque tenemos un plan maestro en el cual hemos tipificado todas las áreas y hemos separado. Por ejemplo, tenemos un área que es la de endémicas, tenemos una que es las nativas, tenemos una de plantas aromáticas y medicinales, tenemos una que es de frutales, la fruta de los taínos. Estamos recuperando aquellas frutas que se encontraron aquí cuando el descubrimiento. Entonces la gente no sabe que aquí hay más de 40 frutas que estaban cuando llegaron los españoles
a la isla de Santo Domingo, nativas. que son nativas. ¿Podemos y mencionar endémicas. algunas? Bueno, tenemos el anón, el mamón, la guanábana, mamey, son plantas nativas y algunas endémicas de la República Dominicana. Pero también nosotros hemos ido creciendo. Por ejemplo, te puedo decir, nosotros en Santiago, de unas 6.300 y algo de especies que tenemos en la República Dominicana, hace 10 años en Santiago teníamos menos de un 2%. Con la creación del Jardín Botánico de Santiago, cuando ya tenemos más de 600 especies nativas y endémicas de la República Dominicana, hemos subido a casi un 15% de lo que teníamos en Santiago. ¿Por qué? Porque es como dice nuestro lema, es una aula de la naturaleza. Nosotros estamos creando las condiciones para tener en Santiago un espacio multifuncional, educativo, recreativo, también cultural, porque estamos interactuando con la cultura, como es el caso de Santiago Histórico, la ruta de los murales, también con 37 por las tablas. El mes que viene vamos a tener un concierto con la banda municipal de Villa González, que son niños que tocan entre 11 y 14 años, y estamos buscando la manera de que la gente vaya interactuando en el botánico y haciendo parte suyo ese pulmón. ¿Cómo mantenía José Dolores esas áreas donde predominan climas completamente diferentes? pH en tierra que no es el mismo que se vive en Santiago. Tenemos regiones donde la producción agrícola es completamente diferente por ser terrenos áridos, Sí. no tan fértiles como los que tenemos por aquí. Bueno, nosotros tenemos una situación ahí en la zona del botánico, y es que tenemos los vientos que chocan unos con otros. El barlovento, sotovento, un choque de lluvia que no nos permiten un clima templado, sino que estamos en un bosque de transición. Ahí en esa zona nosotros tenemos la falda de la montaña del Diego de Ocampo que termina, pero también tenemos el Valle del Cibao Central que termina en esa zona. Entonces hay un choque. Nosotros tenemos un sistema allá de medir lo que es la estación meteorológica, y en estos 3 años hemos tenido muy poca pluviometría por la poca cantidad de lluvia que cae. En estos días ha estado lloviendo en Santiago, en el botánico ha caído muy poca agua por esa condensación que se da entre el choque de los dos corrientes de aire. Sin embargo, en la cordillera septentrional está lloviendo constantemente. Todos los días. Nosotros tenemos situaciones, por ejemplo, en Los Cocos, que está a menos de 4 kilómetros de nosotros, que llueve todos los días, o en Gurabo, que llueve todos los días. Mientras que la condensación cuando choca... Gurabo tiene su propia nube. Correcto. Pero nosotros realmente hemos estado trabajando para que las condiciones sean lo mejor posible. Un caso, ayer estábamos en Maimón dando una conferencia sobre manglares. Nosotros tenemos un humedal allá en el botánico que hemos recreado artificialmente, pero que ¿Maimón de Bonao o Maimón de Puerto Plata? Puerto Plata. De Puerto Plata. Entonces nosotros ya podemos presentarle a los niños, sabemos que Santiago es una zona mediterránea, no tenemos costa y los mangles se dan en costa, pero ya en el botánico nosotros tenemos una zona de manglar y tenemos los 4 tipos de manglares que se están dando en esa zona. Tenemos el rojo, el blanco, el botón y tenemos el prieto. Y con eso no necesita una humedad suficiente. ¿Y cómo lo hacen ustedes? ¿Artificialmente? Artificialmente. Nosotros descubrimos que en la zona de ahí de Jacagua donde estamos, el agua es salobre. Entonces hemos utilizado los pozos para hacerle una adecuación a ese manglar. Pero no obstante a eso, hace un mes nosotros tuvimos lo que fue el October Big Day, la observación de aves migratorias, y hace 3 años nosotros tuvimos 28 aves. Ya hace 15 días pudimos observar 67 aves. De esas 67, más de 20 son aves acuáticas. Para muchas personas, cuando le decimos que nosotros tenemos en el botánico tiitos
que tenemos tigua, que tenemos gallareta, que tenemos yaguasa, se sorprende porque muchas veces son plantas, son aves que no se ven muy fácilmente, y le hemos adecuado el ambiente para que la gente vaya. Allá, por ejemplo, van fotógrafos que llegan a las 5 de la mañana un día y se van a las 10 de la noche tomando fotografía, porque eso se ha convertido en un hobby, pero también gente que cobra dinero para hacer un turismo de observación de aves. José Dolores, esto básicamente provocado por la pandemia. Vivimos encerrados más de un año, o un año prácticamente, y vimos la presencia de muchas aves que normalmente no se veían en la ciudad. ¿Esto favoreció el que hoy tengamos las aves que mencionas? Sí, favoreció muchísimo, aunque hay que hacer una acotación. Nosotros, Botánico no cerró durante la pandemia, porque nosotros tenemos espacio como el mariposario Greta, que hay que atender a esas maripositas todos los días, darle alimento, limpiarla, entonces no podíamos abandonarla. También tuvimos el caso de los peces, los patos y los animales que se le echa comida, también hay que cuidarlo, y teníamos un trabajo ahí. Ahora, cuando se dio la pandemia, ustedes saben que mermó lo que fue la contaminación, el uso de pesticidas, el uso de insecticidas y otros que vienen a deteriorar lo que es el medio ambiente. Es así, incluso la reducción de mariposas que hemos visto y de las abejas también es producto de esta contaminación, de la fumigación y los insecticidas que se están hoy. Cuando tú tienes en tu patio, por ejemplo, una mata de mango y caen los frutos y tú ves mucha mariposa, entonces eso es indicio de que no hay contaminación. Si tú tienes el fruto y no hay mariposa, no hay avispa, no hay abeja, entonces tú tienes contaminación, principalmente de CO2. Hablamos de mariposa y de niño veía montones de mariposas, hasta de noche, habían hasta una mariposa nocturna que los jugadores le iban a ver y que los números, que parte de que tiene tal cosa, yo siempre veía que era un 8 todas las mariposas. Los cabalosos. Sí, sí, que tenía tal número, porque aquí le juega, yo conozco una señora, Son polillas. en una empresa que trabajaba, que ella era la conserje, y se sabía la placa, éramos como 12 personas, y ella se sabía todas las placas de los vehículos. José Dolores, las mariposas en la parte urbana, que uno la veía antes, no se ven. ¿Esto es fruto de la contaminación o qué ha pasado? Es fruto principalmente del cambio climático. La gente no cree mucho en el cambio climático, pero por ejemplo, para el día de San Juan, los que somos un poquito más viejos, veíamos El 24 de junio. Veíamos esa cruzada de San Juan llena de mariposas. Si usted iba a Barahona, iba a Mao, se iba a la zona de La Terrena, usted veía esa cruzada de mariposas enorme, era miles y miles de mariposas. Ahora se ha dado lo contrario. ¿Por qué? Porque ha mermado la lluvia. Entonces, cuando merma la lluvia, hay menos frutos, hay menos producción de larva, de orugas. Entonces, eso hace que las mariposas no crezcan. La gente, cuando ve gusanitos, cuando ve oruga, lo mata, usa un baigón y después quiere ver mariposa. Entonces, si matamos el gusano, no tenemos mariposa. No, y el mismo tema de la fumigación que hablamos ahorita, Sí. porque aquí ya hay avionetas que sobrevuelan todas esas plantaciones y es fumigando y se va todo. Todo, se va todo, se van las orugas, se van las mariposas, se van los pajaritos que se la comen, se van los peces, mueren todo automáticamente. ¿Cómo hacer? Porque, por ejemplo, el productor que nos está viendo diría, pero eso es lo que me come mi plantación, yo no lo... ¿Cómo hacer un equilibrio con eso, José Dolores? De decir, queremos producción, necesitamos producción porque necesitamos alimentarnos. ¿Qué hacer para crear un equilibrio en eso? Porque el otro día veía en España que decían que la falta de mariposas y de abejas le estaba causando problemas en la producción de manzanas, Sí. porque ellas son las que polinizan las plantas, entonces no tenían abejas ni tenían eso, como que habían migrado, entonces tenían un dolor de cabeza los productores de manzana. ¿Cómo crear ese equilibrio de decir, tengo que producir, pero también tengo que cuidar? Siempre debe de haber un equilibrio. No sé si ustedes recuerdan, hace 2 años, en California, se eliminaron todos los tipos de aves. Y 6 meses después, entonces vino una plaga de saltamonte y acabaron con todas las plantaciones. ¿Qué sucede en este caso?
Cuando tú tienes plantaciones, por ejemplo, a un equilibrio, como tú dices, siembra cítricos, que ellas van ahí a los cítricos, siembra, por ejemplo, en las orillas guatapanal, o siembra framboyán, o siembra memiso, o cualquier otro tipo de planta que las orugas le gusten comer, o algodón puede ser, algodón de seda, porque a ellas les gusta. Entonces tú lo que haces es un equilibrio, como decimos nosotros allá en el botánico. Si sembramos un cítrico, entonces vamos a sembrar una doña sanica. Entonces tú tienes el alimento para las mariposas o las orugas en este caso, pero cuando se convierten en mariposas, tiene la doña sanica para que ellas se alimenten del néctar de esa flor. Vamos a brindarte una taza del mejor café que se produce en este país. Gracias. Café Santo Domingo, sabor Gracias. que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, y que una vez me tocó ver plantación de esta en Ocoa, en Rancho Arriba, que eso es una cosa hermosa, ahí donde están las industrias vanilejas. Café Santo Domingo, y este café de gran origen, 100% dominicano, Perla Roja, Gran Sierra y Suardí. Café cosechado en nuestras montañas, Cordillera Central, Polo, Barahona y Rancho Arriba, San José de Ocoa. Estas tres variedades con sabores, con aromas totalmente diferentes. Vaya al supermercado y dese el placer de disfrutar de estas tres gran variedad de café Santo Domingo. José Dolores, permítanos ir a la publicidad para entonces continuar este importante conversatorio, que se ha ido creando mucha conciencia en República Dominicana y el país con relación al calentamiento global, a esa coexistencia que tenemos que tener con el ambiente y nosotros como seres humanos. Así que no le cambie, que ya volvemos.
José Dolores Hernández es el director operativo del parque o el jardín botánico que opera en Santiago de los Caballeros. José, antes se creyó que el NIN era la panacea para la eliminación del mosquito y de otras plagas, y vemos que ya se ha estado eliminando en todo el territorio nacional. ¿Qué ha pasado con esto? Hay un programa desde el 2014 de eliminación del NIN, y del palo amarillo. ¿Por qué? Porque se trajo con la convicción de reforestación rápida, pero también para producir insecticida y pesticida, para fumigar mosquitos. El NIN también se usa para hacer fungicidas naturales. Por ejemplo, si usted tiene un problema de plaga en su casa, usted licua un poco de hojas, hace un zumo y flichea y va a eliminar todo tipo de gusanos, como decíamos ahorita, o de oruga, porque es tóxico. ¿Qué sucedió? Cuando tenemos plantaciones, que ha pasado con muchas, por ejemplo, el cufianté, que lo hemos traído y que es una, como decimos nosotros, una panacea para la arborización, para el paisajismo, tú tienes que tener controles. Entonces el NIN se pasó de control. El NIN se da por hoja, se da por semilla, se da por tallo, se da por raíz. O sea, se ha convertido en una plaga. Se propaga fácil. Se propaga rapidísimo. Incluso tenemos NIN en zonas donde supuestamente no debíamos de tener, como es el caso de Matagrande, de la Cordillera Central, porque se ha propagado de una forma. Las aves también que son... hay aves ya que se la están comiendo. Que se la comen, entonces... Al comérsela, la llevan en semilla y la reproducen en otra zona. Entonces, eso ha pasado con otras plantas, como es el lino criollo también, que se ha convertido en otra plaga, porque se dan de una forma rápida. Entonces, el NIN no hemos tenido la forma de controlarlo. Desde el 2016 estamos trabajando con eso y realmente la reducción ha sido muy mínima, muy mínima. Ahí mismo, porque hay un tema en la Yapur Dumí, que no sé si estamos hablando de ese mismo árbol, sí, que hay que sustituirlo, sí, porque es un árbol, como ustedes le llaman, invasivo. Invasivo. Entonces, del otro lado están los ecologistas que dicen, eso es un ecocidio, pero dicen, pero lo vamos a sustituir, lo que sí queremos. ¿Cómo también? Porque estamos hablando de equilibrio. A veces con esa radicalización de mucha gente que dicen, cortar un árbol es esto, y no es cortarlo, pero te estamos poniendo otro, estamos buscando una solución. ¿Cómo trabajar con esto? A veces con el radicalismo irracional de decir, no, eso se tiene que quedar ahí, y eso tiene, ojalá rompa, eso es un asesino. ¿Cómo hacer con eso? Mira, uno de los mejores ejemplos que se ha dado aquí en la ciudad es el caso de la autopista Duarte, desde Puñal hasta la entrada de Santiago. Ahí teníamos laurel. Alguien se inventó en los años de José Enrique sembrar laurel en toda la avenida. Luego, cuando se Cerulle, entonces alguien pensó en futuro y comenzó a sembrar framboyán. Y ya hemos ido sustituyendo todo el framboyán, todo el laurel que había en esa avenida por framboyán. Entonces el framboyán es una planta que no es invasiva, que es nativa, que de una forma u otra ya no es dañina para el ecosistema nuestro, y lo hemos eliminado el laurel completo. Entonces el NIN también puede hacerse igual, pero esa situación también la tenemos cerquita de nosotros, ahí en la Tuey. Sembraron NIN, entonces queremos ir sustituyendo plantas. Por ejemplo, los parques nuestros estaban llenos de frijolitos, eliminamos los frijolitos, y el frijolito es una de las mejores plantas para arborizar cualquier zona. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta, aquí en la Estrella Sadalá, frente al Gran Almirante, ahí hay un sembrado, una plantación de cabra o cabrilla. Son plantas preciosas que no dañan el ambiente, que traen muchísimas aves porque las aves se las comen. Pero también está el avellano criollo que está ahí en la Estrella Sadalá, que se ha sustituido
por unas palmas que habían ahí, que había sembrado José Enrique. Entonces es buscar plantas nativas y endémicas, que tenemos muchísimas, tenemos más de 40, que pueden ser propicias para espacios pequeños, que las raíces no son pivotantes, que no van a romper como el laurel o el nin. Te pongo 3 casos. Roble prieto, que vienen las ciguas, que vienen los pericos, que vienen las cotorras. Está el caso del avellano criollo, que es el que está ahí en la avenida, y está el caso de la cabra, que son plantas que se pueden utilizar y que no van a hacerle daño ni al suelo ni a ningún tipo de calzado. ¿Cómo hacer? Usted mencionó, ayer estaba en la avenida, y seguro usted ha pasado por ahí para ir. Donde termina la avenida Tuey con Sadalá, ahí creció una mata de mango. No sé si la ha visto. Ayer la vi y eso va rompiendo todo. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Yo estaba parado ahí cuando vi el contén, ya lo lleva todo roto porque es una mata de mango que va grande. En un caso como ese, ¿qué hacemos? Sí, pero esa mata de mango que está al lado de Infotep, Sí. no es el mango que está rompiendo la avenida, es los 2 nin que están al lado de ella. Ok. O sea, el mango no es un problema en ese caso. No debió de sembrarse ahí, claro está, pero el problema ahí no es el mango. Es las 2 matas de nin que ya tienen 20 años ahí y que han hecho todo un daño ecológico o ambiental a la pavimentación. ¿Se puede conservar eso ahí? Porque Sí. yo Si veía, eliminamos el nin, el mango yo se puede veía quedar. si la mata tenía mango, porque de hecho mi cristal Yo se lo me lo tumbo. rompió un mango y entonces yo lo decía, y si parado aquí me cae un mango, ¿qué hacemos con eso? No, el mango se puede quedar ahí. ¿Se puede quedar? Se puede quedar ahí, no tiene ningún problema. Ahora, el NIN sí debemos un programa tanto de la alcaldía, que también es miembro del patronato de allá del botánico, podemos hacer un programa donde esas... Podemos, es decir, que no existe. No existe en la actualidad, que yo sepa. Entonces podemos... Digo, eso está cerrado en el Exacto, ayuntamiento. podemos ¿Qué vamos a hacer? hacer un programa donde se vayan sustituyendo esos tipos de plantaciones como en la Yapundumí y la Tuey, de nin por otro tipo de planta como la que yo mencionaba. Y por nosotros tenemos la condición de hacerlo porque tenemos 2 viveros con más de 40.000 plantas que están ya de provecho para siembra y que estamos en la temporada de siembra que es de octubre a febrero. O sea, El día que lo vayan a cortar, dice, mira, ahí estaba la gente del parque botánico cortando los palos para venderlo y un ecocidio en esa cosa. O sea, ¿a qué se debió esa proliferación de tórtolas que vimos aquí o que estamos viendo todavía? bueno, el caso fue que muchas de esas tórtolas son introducidas, esas cuellitos que ustedes ven, Sí. esas son introducidas. Había mucha gente que las soltaron, en pandemia se soltaron muchas y ellas se han adaptado. Son igual que el nin, una plaga, y se han adaptado y incluso muchas de ellas se están convirtiendo en un problema para las nuestras, porque las nuestras lo que hacen es, estas invasoras lo que hacen es tomar los nidos de las nuestras y desplazarlas. Allá en el botánico tenemos muchísimas, tenemos una sobrepoblación, decía ahorita que tenemos unas 67 aves que hemos avistado ya en el parque, y para decir un número, tenemos que tener más de 2.000 tórtolas de esas en el parque. El impacto ambiental con lo que ha estado ocurriendo con zonas boscosas, por ejemplo, en Haití, que lamentablemente pues han arrasado, han acabado, ¿ha favorecido la migración de esas aves hacia República Dominicana? Producto de la depredación que existe allí. Muchas de ellas, al ser invasoras, al ser introducidas, no se adaptan y lo que hacen es que depredan. El caso del Madán Sagá. Cuando el Madán Sagá llega a un sitio, seca el árbol donde se ubica, depreda porque su tipo de alimentación no es el mismo que la nuestra. Muchas veces se convierten en depredadores para poder ocupar un espacio donde llegan. Entonces, eso va a favorecer en cierto modo en lo que es la cantidad, pero en cuanto a diversidad, no. Pero, y mira lo importante de los conversatorios, porque mucha gente como yo tenía la confusión. Porque las criollas entonces, que le dicen que son haitianas, las que son más oscuras que la de Cuellito, nos decían que la Cuellito es la nativa y la otra era haitiana. No, porque hay una, la que tenemos ahora mismo Sí. es
una cuellito que no es la cuello nativa endémica de nosotros. Ok. Esta es como blanca hacia arriba. Sí. Totalmente... Como grisosa, rosa. grisosa, que no es la marrón que nosotros Exacto. conocemos. Esa es la nativa. Esa es la nativa y endémica de nuestro país. Igual que el rolón. Entonces, a mí me decían que esa era la haitiana y que No. la otra era... No. Incluso esa no es haitiana, esa se trajeron las veterinarias y los pet shop, lo han traído para venderla y muchas de ellas se han liberado. Entonces ha dado ese contraste a la proliferación de estas aves. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la publicidad para hacer, porque usted ya habló de plaga y es verdad, donde quiera uno ve una cantidad enorme y ellas conviven hasta con las palomas. Sí. Muy bien. Vamos a ver esto después de la pausa, no le cambie. Continuamos con este café de Diario 55, hoy con la presencia de José Dolores Hernández, es el director operativo del Parque Jardín Botánico de Santiago. Dentro de los atractivos principales que tenemos, José Dolores, lo que la gente más identifica cuando visita el parque. Bueno, Frank, para nosotros son todos importantes, pero la gente se identifica porque tenemos una diversidad enorme en el parque. Desde que usted entra está el mariposario Greta, donde la gente va a ver las mariposas, todo el proceso de ellas, pero también los niños van a ver los peces, tenemos ahí una diversidad de peces enorme. Pero la gente entonces, hay gente que le gusta ir a tomarse fotos en unos murales que tenemos de la Semana Mirabal, en lo que es el Café Sin Fin, pero luego la gente
las doñitas amantes de las orquídeas, entonces se pasan el día en las orquídeas viendo orquídeas. Pero hay otros que son más aventureros y se van al puente colgante y algunas veces a brincar, a tomarse fotos, a ver el río Jacagua. Otros que les gusta la belleza, entonces se van al laberinto, un espacio de unos 2.600 metros cuadrados que tenemos ahí, donde la gente se pierde, hace fotos preciosas. Pero también el que le gusta deleitarse con las rosas, tenemos un rosedal. El que le gusta saber un poco de historia, tenemos un helicóptero que fue de la segunda intervención norteamericana, que la gente va y se toma su foto y está ahí. Pero también tenemos la gran laguna donde vamos a ver la yaguasa, vamos a ver las jicoteas, vamos a ver los peces, vamos a ver los tiitos, vamos a ver una inmensidad de aves. Pero también la gente le gusta, los fotógrafos sobre todo, le gusta ir a la parte del humedal, que es, ahí está la senda del Mangle y el humedal demostrativo. Ese es un espacio que para foto aérea es un espectáculo. Hemos adecuado ese espacio para eso. Los que les gusta entonces recordar el campo, entonces van a la zona de medicinales y aromáticas para ver una matita de limoncillo, una matita de orégano, una matita de menta, tomillo, berro y así sucesivamente. Pero también hay otros que les gusta ir al área de frutales, como decíamos ahorita, para ver un mango, que tienen mucho que no ven un mango. Porque ¿Hay espacio, por ejemplo, si yo quisiera un árbol para plantarlo? Sí. ¿Hay algún espacio Nosotros que usted tenemos, dona? nosotros tenemos el vivero. Ahora se está dando mucho lo que es la gente cuando cumple años ir a sembrar un árbol el día de su cumpleaños. Porque ustedes saben que siempre se dice que para ustedes ser un hombre de bien tiene que sembrar un árbol y un árbol, exacto. Entonces, realmente nosotros le damos la oportunidad a la gente. No tenemos espacio para sembrar siembras masivas como ya hacíamos hace 2 años atrás, pero un espacio para un árbol se puede hacer. Hay gente que lleva, por ejemplo, árboles que son endémicos, que nosotros no lo tenemos, y en el área del arboretum lo puede sembrar. Nosotros estamos abiertos a que la gente pueda hacer suyo el botánico. Y se puede sembrar cualquier especie, José Dolores, porque muchas veces se toma en consideración el mismo terreno para esto. Correcto, que no sean introducidas y que no sean invasivas. Nosotros muchas veces le pedimos a la gente que nos mande la foto del árbol, o si no les recomendamos alguno que tengamos disponibles en el vivero. Hablemos en materia global, saliendo del espacio. Nuestra realidad como país en materia medioambiental. Es verdad que hemos aumentado la capa boscosa y todo esto. De hecho, cuando uno pasa, me encanta cuando uno va hacia el este, que uno pasa de Boca Chica hacia allá, como si uno hiciera una transición y uno ve como una especie de diferente de ese asunto de la reforestación, de la forestación que hay. ¿Cómo estamos nosotros de manera general? Mira, lo que se puede ver a simple vista es que la ganadería, la agricultura, ha ido en detrimento de la foresta en realidad. Nosotros podemos decir, por ejemplo, en Santiago, que hemos crecido con estos 2 pulmones, pero en otros lugares, si tú vas, por ejemplo, a la sierra, las devastaciones que se dan para criar 200 vacas, estamos devastando 2.000, 3.000 tareas de tierra y muchas veces no tenemos agua. Wow. Entonces, la ganadería es una de las principales causas de la deforestación, de la desertificación y de la reducción del agua en nuestro país. Tú ves que estamos hablando de construcción de presas sin ningún estudio de impacto ambiental, estamos hablando de reforestación. Yo trabajaba en una institución hace unos años y había un caso que se daba. Nosotros hacíamos una siembra de 2.000 plantas. Y iba un técnico de medio ambiente y decía, bueno, eso es muy poco. Voy a poner un 0 más. Reportaba 20. Pero cuando llegaba a Santo Domingo decía, pero eso es muy poco, vamos a poner otro 0. Y reportan siembra 200.000 árboles. Entonces realmente solamente se sembraron 2.000. Entonces si tú no le das seguimiento, esos árboles van a morir. Si tú te das cuenta, la circunvalación norte, desde que se inauguró,
yo estoy seguro que ustedes han escuchado más de 100 jornadas de reforestación. Sí. ¿Y cuántos árboles hay? Porque vamos, hacemos una reforestación un viernes, ya el domingo, el lunes, ya están secas porque no se mojaron, no se le dio seguimiento. No, Entonces, porque el sentido no es que crezca el árbol, es tirarse una foto. una foto. Entonces, eso no es reforestación, eso no es conciencia ambiental. Entonces, ese crecimiento muchas veces nosotros lo entendemos que no es la realidad. Tenemos que seguir trabajando para que se hagan proyectos viables y proyectos que de verdad, como es el caso, gracias a Dios, ya se promulgó lo que es Loma Miranda, área protegida, que se sigan protegiendo áreas como esta, porque de una u otra forma nosotros no le vamos a dejar gran futuro a nuestros hijos si seguimos como vamos. Que a propósito de esto, hoy vimos en la prensa que el presidente declaró zona protegida la Loma Tres Picos, Sí, que es esto de gran importancia porque viene a colaborar, viene a aportar a precisamente esto que estamos buscando, el proteger lo que son nuestros recursos. En el Jardín Botánico tenemos que irnos a comerciales, José, pero también tienen ustedes y ofrecen cursos, talleres formativos, educativos. Yo he participado ya en lo del café, pero tienen ustedes sobre la técnica bonsai, sí, entre otras, que podemos hablar de esto si así prefieres cuando regresemos de publicidad. ok. Sí. Ya volvemos. Pausa. Ya estamos en la parte final de este conversatorio interesante con José Dolores Hernández, el director
del Jardín Botánico, director operativo. Quedaba pendiente la pregunta sobre los cursos, los talleres que ustedes vienen ofreciendo allí. Mira, nosotros tenemos un departamento que se llama Educación Ambiental, donde tenemos un grupo de jóvenes preparados con maestría, licenciatura, en el ámbito de educación ambiental y todo lo que tiene que ver con medio ambiente. A lo largo del tiempo que tenemos ahora en el Botánico, hemos realizado más de 50 cursos. Esos cursos van, como decía Fran ahorita, desde un curso de degustación de café, porque muchas veces no tomamos un café pero no sabemos de dónde viene. También hemos dado los cursos de bonsai, lo estamos dando 3 veces al año con el Club Dominicano de Bonsai. Una técnica milenaria japonesa. Okay. Correcto. También tenemos los cursos de orquídeas, de cuidado y mantenimiento de orquídeas. Hemos trabajado para niños, elaboración de foami. Hemos trabajado también con lo que es arreglos florales. Hemos trabajado con niños también pintura de tanques, de tarritos. Hemos dado cursos de educación ambiental a diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, tanto de sector educativo como empresarial. Por ejemplo, en el día de ayer estábamos en una conferencia en Puerto Plata y así sucesivamente hemos ido concientizando a la gente, porque nosotros, como nuestro lema siempre lo dice, somos una aula de la naturaleza, para concientizar a la población en el ámbito ambiental, en el ámbito de fauna y flora, que es lo que más nos atañe a nosotros, pero también en los próximos días estamos capacitando a nuestro personal también en todo lo que tiene que ver con cuidado y mantenimiento. También hemos llevado a nuestro personal a especializarse, por ejemplo, en poda, en jardinería especializada. Tenemos un convenio con el ISA, con Infotep, con la Pucamaima, con UAS, para hacer trabajos y capacitar a cada uno de los obreros nuestros, del personal administrativo, y también para capacitar a las personas cuando hacen una demanda de un curso, de un taller o de una charla. Para entrar al jardín ya nos vamos. ¿Tarjeta, cédula en mano? Sí, estamos pidiendo la tarjeta para entrar al Botánico, porque ya es un reglamento que debemos respetar, y realmente cuando usted llega al Botánico usted se va a sentir como en casa. José Dolores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Qué bueno que, aparte de ser un espacio, se esté creando cultura. Yo creo 100% en crear cultura. Nosotros estábamos muy lejos de eso, y ya desde las escuelas, los colegios, a los muchachos se les está enseñando a tener amor por el ambiente, a respetar los animales. Por ejemplo, nosotros somos de una generación que salíamos a cazar los animalitos. Ya los niños no están de acuerdo, los niños de hoy, con estas cosas. Todos usamos tirapiedra, usamos el cosito con el clip para cazar lagartos y todas esas cosas. Pero qué bueno, vamos avanzando, un poco lento, pero vamos avanzando. José Dolores, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el director ejecutivo del Jardín Botánico de Santiago. Gracias a él y gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en estas 2 horas de programa. Mañana a las 7, Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo estaremos nueva vez trabajando para que ustedes estén informados y recibiendo informaciones importantes como la que le llevamos en el día de hoy. Feliz resto del día, nos vemos mañana. A vacunarse, a andar con nuestras tarjetas, porque tenemos que aprender a ser ciudadanos, a tener el respeto por los demás, a comprometernos con la colectividad. Si usted se siente un ser humano extraordinario, bueno, pues usted no puede estar con los simples mortales, debe estar en la divinidad. Feliz resto del día, bye bye.